el agradecimiento, Cari, por esta oportunidad de poder utilizar estos medios para comunicar. Básicamente, vamos a hablar de cómo está la situación en Salta, cuáles son las estrategias que estamos haciendo, qué impacto tuvo el COVID, pandemia, sigue teniendo, qué consecuencias, y esto es adelantarnos a hacer prevención y promoción a partir de una patología que es muy endémica en la provincia de Salta. Sabemos que cuando empezó la pandemia de COVID, tuvimos los pacientes de tuberculosis tuvieron que quedarse en su casa. Si un paciente con tuberculosis se queda en su casa y no se acerca al sistema de salud, lo que pasa es que ese paciente aumenta el riesgo de transmisión de tuberculosis a los contactos. Entonces, al disminuir el diagnóstico, porque no acercábamos con los equipos de salud, van a aumentar y se espera un aumento para este 2021. Entonces, vamos a aumentar el número de casos, vamos a aumentar mortalidad, y lo que le vamos a mostrar ahora es un análisis. Por eso es importante que esté todo el equipo, porque tuberculosis se trabaja en equipo, porque las consecuencias de la tuberculosis final grave es la mortalidad. Y en realidad tuberculosis no tendrían que haber pacientes fallecidos porque la tuberculosis tiene un tratamiento y tiene cura, y el tratamiento es gratuito. Entonces vamos a hacer un análisis de cómo están las áreas operativas, cómo está Salta y cómo podemos ir trabajando y qué podemos ir haciendo desde cada una. Cada área operativa tiene algunas problemáticas puntuales que está abierto, y yo al final voy a dejar mi teléfono para el que no lo tenga, para poder coordinar acciones puntuales con cada una de las áreas operativas. Si falta en síntomas respiratorios, si falta en tratamiento, en estudio de contacto, en quimioprofilaxis, lo que tengan puntualmente para cada área. Nosotros el 24 de marzo tuvimos una capacitación por el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, y aprovecho antes de empezar con la presentación para felicitar al equipo de Güemes, porque el trabajo que presentó Güemes, de los trabajos presentados, se envió a Nación, y Nación hizo un reconocimiento por el trabajo de Güemes. Ese reconocimiento por el trabajo con cárceles y tuberculosis se envió a gerencia con las certificaciones. Con el personal de salud. Bien, ahí vamos a compartir la pantalla, así empezamos la presentación. Con lo que había mirado. Ahí estamos. Cuando hablamos de tuberculosis, se asocia a otra enfermedad que es la de la pandemia. Entonces, lo que tenemos que ver es diferenciar las dos. Creo que hay un micrófono abierto. El que tiene el micrófono abierto, que lo cierre, por favor. Tuberculosis. Los síntomas, el síntoma característico, todos lo saben, que es la tos por más de 15 días. Esto puede estar acompañado de expectoración. Es una tos crónica, son procesos de larga duración. Y el COVID es de aparición rápida, que va acompañado de tos seca, fiebre, dificultad respiratoria en pocos días. En términos generales, para iniciar la diferenciación en tuberculosis, la situación actual en Argentina, cuando vemos este gráfico, la provincia con más casos notificados es Salta. Tiene 58 cada 23.000 habitantes. Dejamos atrás en segundo lugar a Jujuy, que está con 50 cada 100.000 habitantes. Esto es por un trabajo que venimos haciendo en conjunto, y lo vamos a mostrar ahora cuáles son nuestras estrategias de acción. Hay una barrita al costado que dice 4.3. Y es la segunda, porque la primera es la ciudad de Buenos Aires más alta, que tiene 7.78. ¿Qué es eso? La tasa de notificación 58-23 son pacientes nuevos y recaídas, son todos los pacientes recientemente diagnosticados. Y 4.3 es cómo viene trabajando Salta con las pérdidas de seguimiento. Esto es, pacientes que habían sido
diagnosticado a través de baciloscopía y no se le hizo tratamiento, o perdieron el tratamiento, no continuaron, y nos pusimos con un proyecto a través de la doctora Lagoria y la supervisora Gladys Castellano a trabajar con estas pérdidas de seguimiento. Lo que marca acá es que nuestra notificación aumentó en base a ir a las pérdidas de seguimientos pacientes que habían sido diagnosticados con tuberculosis. Cuando vemos cuántos sintomáticos respiratorios, y esto lo manejan todas las áreas operativas, una de las principales estrategias que manejó Salta fue buscar sintomáticos respiratorios, personas que tengan tos por más de 15 días. Salta, como ven, tiene un 140%. En rojo está la tasa de incidencia, casi 58 por 100.000 habitantes, y abajo la búsqueda. Salta busca muchos pacientes con síntomas respiratorios, y ahora en pandemia tenemos que focalizar y mejorar esta búsqueda. ¿Por qué? Porque los pacientes con tuberculosis y COVID, la asociación tuberculosis-COVID, triplica la letalidad de los pacientes. Quiere decir que va a aumentar la mortalidad. Si nosotros pensamos en adultos mayores, sabemos que los adultos mayores tienen una tos continua, acumulación de secreciones. Entonces, sí tenemos que buscar esta asociación. Y lo otro es las secuelas que deja el COVID, que en muchos casos deja tos crónica, entonces sospechar de sintomático respiratorio por la asociación tuberculosis-COVID. Uno era búsqueda de sintomático respiratorio, y lo que puntualizamos como otra estrategia es el estudio de contacto. Si nosotros vemos en las barras azules, es desde el año 2014 al 19 cómo fueron aumentando los casos de tuberculosis. Y en las barras rojas de abajo podemos ver los pacientes con diagnóstico de tuberculosis a partir del estudio de contacto. En el 2019 tuvimos 109 casos, y esto fuimos aumentando el diagnóstico de tuberculosis a partir de contacto con los trabajos como nueva estrategia. El aumento en la línea verde son de las confirmaciones, quiere decir baciloscopías o cultivos que también aumentaron. Estas dos estrategias, con aumento del número de la notificación, hicimos una diferencia a nivel nacional y nos designaron referente del NOA del país. Nos van a mandar un equipo de GeneXpert, quiere decir que no vamos a tener que esperar muchas veces cultivos 30 y 60 días para tener un resultado de un niño o de un extrapulmonar, sino que la vamos a tener en 48, 72 horas. Esta nueva tecnología, que es molecular, una PCR, lo que nos va a dar es el diagnóstico de tuberculosis y si es resistente a rifampicina. Esta es la línea de tendencia donde vemos cómo disminuye y va en caída la notificación desde el año del 90 hasta el 2020. Cada uno de los descensos son por crisis económicas o crisis. Y este año, en el 2020, ustedes ven un gran descenso. Ustedes ven un gran descenso de 840 casos en el 2019, un gran descenso el 2020. ¿Por qué este descenso? Porque los pacientes con tuberculosis se quedaron en su casa, no se acercaron al sistema de salud, se trató de descentralizar desde los hospitales para ir a buscar los pacientes, entonces el número de diagnósticos disminuyó, y esto se va a ver exponencialmente aumentado para el 2021. A nosotros nos van a aumentar, entonces tenemos que puntualizar en la búsqueda de sintomáticos respiratorios. Tenemos que buscar, focalizar la búsqueda. Exacto. En este gráfico es lo que yo le mostraba. En línea roja, que está por debajo, es la tasa de incidencia, quiere decir los casos nuevos de tuberculosis, que disminuyó en Salta.
y la que sí hizo una diferencia y aumentó fue la azul, que es la tasa general de notificación. ¿Por qué esa diferencia? Porque acá están incluidos los recuperos de pérdida de seguimiento. Cuando uno trabaja con los pacientes que habían abandonado, tuvimos recuperación de muchos pacientes, entonces nos aumentó la tasa de notificación. ¿Cómo venimos trabajando y adelantándonos a la mortalidad? El COVID con tuberculosis triplica la letalidad. Y otra condición que aumenta la letalidad o mortalidad de tuberculosis es la asociación de HIV con tuberculosis. Esto es el porcentaje que teníamos en 2019. Nosotros empezamos a tratar de llegar a indicadores internacionales. ¿Qué quiere decir con HIV-TB? Que todos los pacientes con tuberculosis tienen que tener su prueba de HIV. Todos, el 100%. Ese es un indicador internacional que lo tenemos que cumplir. La media nacional está en 16. Salta en el 2019, llegó a 26,90%. Estamos por arriba de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán y Formosa. Entonces, desde el programa presentamos un proyecto para que mejoremos este indicador a nivel nacional. Se hizo un proyecto y habrán recibido todas las áreas operativas test rápido de HIV para pacientes identificados con tuberculosis. ¿Qué logramos con este proyecto? Mejorar en la barrita de abajo, en la azul, van a ver a qué porcentaje llegamos en el año 2020. En el año de la pandemia, con sus dificultades, superamos el 50%. Este proyecto fue mandado a Nación y fue puesto como ejemplo para las otras provincias para que mejoren su indicador de serología para HIV. Entonces, recordarle a todas las áreas operativas que todo paciente con diagnóstico de tuberculosis tiene que tener su serología de HIV, sea positiva, negativa y registrada. Lo que queríamos ver confiable el hecho de que estén aumentando los pacientes con HIV. Ustedes ven en las barras superiores, tenemos desde el año 2015, hay un aumento de la asociación de tuberculosis HIV, pero esto está asociado al mejor registro que tenemos de pacientes y estudios serológicos. Para recordar a todas las áreas, todo paciente con tuberculosis tiene que tener la serología para HIV. Estuvimos trabajando con otro indicador, y esto para transmitirles a todos, es diabetes es una enfermedad que es un factor de riesgo, una comorbilidad para muchas patologías, incluida para COVID. El programa de tuberculosis empezó a trabajar y a mejorar el registro de cuántos pacientes con tuberculosis tenemos con asociación a diabetes. En la línea azul es el número de pacientes con HIV tuberculosis, que es una asociación muy estudiada. En el 2019 llegamos a 75 y en el 2020 a 62. Con el trabajo que venimos haciendo de mejorar el registro de pacientes diabéticos, ustedes vean que en el 2019 la asociación diabetes-tuberculosis llegamos a 76 pacientes y en el 2020 a 67. Venimos trabajando porque esto también nos puede dificultar o ser un factor de riesgo para aumentar mortalidad en tuberculosis. Y me voy adelantando a mortalidad porque los pacientes con tuberculosis tienen una alta mortalidad y Salta pasó a estar en el primer lugar de mortalidad del país por tuberculosis. Entonces necesito que trabajemos y podamos entender algunos indicadores para que nos adelantemos, hagamos prevención y no tengamos que lamentar, sobre todo muertes de niños, porque los niños se presenta la tuberculosis como una forma grave, y al presentarse como una forma grave tenemos que identificar ciertos factores o quién lo contagió. Ustedes sepan que todo niño con tuberculosis ha sido transmitida por un adulto que tiene tuberculosis.
Esto es pérdida de seguimiento, lo que denominábamos abandono. Pérdida de seguimiento, donde en el 2018 teníamos 86 pacientes con pérdida de seguimiento. Quiere decir que habían abandonado una alta tasa de abandono. Actualmente se le denomina pérdida de seguimiento. Con el trabajo que venimos haciendo el programa, identificando cada uno de los pacientes, en el 2019 bajamos a 42, en el 2020 a 13. Sí esperamos que para el 2021 estas pérdidas de seguimiento aumenten. Por eso queremos ser puntuales en esto. En todo paciente que abandone el tratamiento, el equipo de salud, no solo agente sanitario, médico, enfermero, psicóloga, trabajadora social, gerente sanitario, gerente, tiene que estar implicado en la recuperación, porque esa pérdida de seguimiento, ese paciente que abandonó, se puede transformar en multiresistente. Se transforma en multiresistente grave, se transforma en multiresistente o pierde, contagia a otras personas. Contagia a niños, aumenta nuestra mortalidad. Entonces, las acciones, y si tienen alguna dificultad con los abandonos de los pacientes, podemos trabajar en forma conjunta con el programa y los asesoramos qué acciones se pueden ir tomando. Las estrategias son múltiples porque va surgiendo dependiendo de cada caso en particular. Cuando hablamos de detección en Argentina, y esto también pasa en Salta, tenemos un alto diagnóstico de pacientes con tuberculosis. Pero cuando hablamos del éxito de tratamiento, quiere decir cuántos pacientes terminaron, está muy bajo, y lo mismo pasa en Salta. Salta está llegando al 75%. El objetivo de la OMS es superar el 90%. Nosotros estamos en un 75%, y esto es por pacientes que pierden seguimiento o se hacen diagnóstico y nunca inician el tratamiento. Para mejorar este dato, necesitamos en su hoja de pacientes que iniciaron tratamiento y finalizaron el tratamiento, ese informe tiene que ser mensual, porque si no nos llega a nosotros, tenemos que preguntar a las áreas operativas qué pasó con este paciente, terminó, falleció, se trasladó, recordando que los traslados a otras áreas operativas tienen que ser en su hoja de derivación. Si es a otra provincia, tienen que avisar al programa de tuberculosis, porque nosotros hacemos la transferencia a través de una red nacional a las otras provincias. Sí necesitamos también que si se llega a hacer a nivel internacional, también porque necesitamos avisar a Nación y a una red de países para hacer la derivación internacional de los pacientes. Tiene que estar realizada en hojas de derivación. Esto es cuánta información tenemos o cuánto nos llega a nosotros o al porcentaje de pacientes evaluados. En el 2018 llegamos al 100%. Quiere decir que supimos qué pasó con el primero y con el último paciente que se diagnosticó de tuberculosis. En el 2019 estamos en un 97% y 2020 con la pandemia estamos con un 33%. Equipos, si ustedes tienen pacientes que han finalizado el tratamiento, necesitamos que se informen al programa de tuberculosis cómo finalizó el tratamiento, si se trasladó, si falleció, qué pasó con ese paciente. Este indicador no puede caer en esta medida porque acá nos cae el éxito del tratamiento, nos caen todos los indicadores. Cuando analizamos indicadores internacionales, y es lo que estamos como objetivo, lo que tiene el programa, es mejorar cada uno. El primero es la cobertura de tratamiento, que Salta llegó al 100% hasta el 2019. Lo que necesitamos es ir mejorando algunos de los indicadores que tenemos los datos, pero no hay datos ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Entonces, Salta tiene los datos
trabaja, solo tenemos que registrarlo y ponerlo de manifiesto. Por ejemplo, acá donde le estoy señalando, creo que lo pueden ver, cobertura del tratamiento de la ITBL, que es la cobertura de tratamiento de quimioprofilaxis en menores de 5 años. Todas las áreas operativas saben cuántos niños menores de 5 tienen quimioprofilaxis. Ese dato nos falta, pero ¿qué necesitamos para completar ese dato? El número total de niños en el área operativa menor de 5 años. Entonces, si nosotros tenemos, y esto lo puede tener el programa, el número en quimioprofilaxis, nos falta el dato. Entonces, esto sale del estudio de contacto, por eso a las áreas operativas les llegó y tienen a disposición una hoja de estudio de contacto donde sale cada uno de los contactos, si se estudiaron los contactos y quiénes están con quimioprofilaxis. Son datos que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque en los niños sin quimioprofilaxis, si son contacto y no se estudiaron, pueden enfermar. Si enferma un niño y usted encuentra un niño con dificultad respiratoria, también tenemos que investigar en algún adulto que tenga síntomas respiratorios. Salta es la provincia con más notificación de casos de tuberculosis. Siempre debemos sospechar tuberculosis. ¿Sí? Otro de los indicadores que vamos a mejorar es la sensibilidad a fármacos, porque vamos a tener el Ginesper, este nuevo aparato. Y lo que vamos a mejorar también es la documentación o el estudio de recientes sometidos a detección de diagnóstico por pruebas rápidas, que tiene que ser el 90%, son esta barra amarilla. Esto lo vamos a ir mejorando a medida que tengamos el nuevo aparato de Ginesper. Quiero que vean la última, la tasa de letalidad. La tasa de letalidad habla de número de fallecidos por causa de tuberculosis. El indicador de la OMS tiene que ser menos de 5. Salta pasó de 14.7, 14.5 y estamos llegando a 10.24, el doble de la tasa que pide como indicador la OMS. Entonces, si nosotros tenemos la tasa de notificación más alta y tenemos la tasa de mortalidad más alta del país, necesito que empecemos a trabajar qué está pasando con mortalidad. Y se los digo y se los puntualizo así, porque varias áreas operativas hubo mortalidades y estamos haciendo análisis para poder determinar cuáles son o a dónde estamos actuando o a dónde no estamos actuando para mejorar las estrategias de acción. Ningún niño puede fallecer por tuberculosis porque tiene tratamiento y tiene cura. Adultos y adultos mayores también. Esto, y por ahí cada uno se puede identificar en su área operativa, esto es indicadores de procesos que nos envía Nación, donde tenemos por departamento. Lo verde es cuando se alcanzan los objetivos y las variables son nombre, apellido, sexo, número de documento, y ustedes verán que en rojo está la clasificación al inicio del tratamiento, la localización. Esto quiere decir que en la tarjeta de notificación no pusimos si es pulmonar o extrapulmonar. Clasificación bacteriológica, cuando no ponemos si se le hizo baciloscopía, si tienen prueba de HIV, si tienen prueba de sensibilidad. Miren lo que están en rojo porque no tienen anotado en la tarjeta la ficha de inicio de tratamiento. Tenemos que tener la ficha de inicio de tratamiento, el establecimiento que realiza el tratamiento. Son todos indicadores que tenemos la información, pero no anotamos en la tarjeta, entonces necesitamos mejorar esos indicadores. Esto es el gráfico de mortalidad, el último que presentó en el boletín Nación. Salta tiene la tasa más alta, cruda y ajustada de mortalidad por tuberculosis. ¿Sí? Entonces, uno de los análisis que tenemos que puntualizar, ¿qué está pasando con mortalidad
en la provincia de Salta y en cada área operativa. Si nosotros lo dividimos por jurisdicción o departamento, pero tomando todos los departamentos del país, tenemos que el departamento de General Güemes, este es en Chaco, es la tasa de mortalidad más alta. Miren quién está en tercer lugar, La Viña. La Viña está en tercer lugar porque una mortalidad, al tener una población tan pequeña, su tasa de mortalidad viene a ser alta. La próxima que tenemos es Rivadavia, zona norte de la provincia, donde tenemos que mejorar y trabajar para hacer un análisis. El programa de tuberculosis viene haciendo un análisis y es lo que queremos compartir solo para identificar factores y que ustedes puedan hacer un análisis en cada una de sus áreas. Es adelantarnos a que la tuberculosis sea curada y tratada y no lleguemos a aumentar este indicador de letalidad o de mortalidad por tuberculosis. Este es el cuadro que generó el programa de mortalidad, donde en el 2019, y vamos a analizar el último año, tuvimos notificados 833 casos de tuberculosis. ¿Cuántos fallecieron? 135 pacientes fallecieron por tuberculosis. Si nosotros vemos a través de los años, este número viene en aumento. Este aumento tenemos que ver si es porque había falta de registro, porque no se los identificaba como tuberculosis, entonces por eso realizamos el análisis. De estos 135, 68 pacientes, o sea, el 50% prácticamente, se confirmó tuberculosis. Hay un 50% que no se confirma tuberculosis. Quiere decir que le pusieron diagnóstico de mortalidad por tuberculosis, pero no se confirmó. Cuando hablamos en edad, tuvimos 5 menores en el 2019, menores de 15 años fallecidos. No tendrían que estar acá porque tiene tratamiento. Y estos niños se contagiaron de un adulto. Y si se contagiaron de un adulto, no identificamos al adulto con tuberculosis. En edad laboral, más o menos de los 16 a los 59 años, tenemos 58 pacientes fallecidos. Miren la edad de los pacientes que más fallecieron. Mayores de 60 años, 70 pacientes fallecieron mayores de 70 años. Ahora, cuando analizamos en qué mes o inicio de tratamiento, a qué mes falleció, en el primer mes fallecieron 59 pacientes. Quiere decir que el 43, casi 44% de los pacientes fallecieron en el primer mes de tratamiento. ¿Qué significa? Que cuando lo diagnosticamos el paciente estaba grave. De los que estamos analizando es el HIV. 24 pacientes del total fallecieron asociados con comorbilidad TB-HIV, que representa un 18%. Y lo que estamos tratando de mejorar el registro es de diabetes con tuberculosis. Ahora, analizando este cuadro, lo que nosotros tenemos es que los pacientes que fallecen son adultos mayores, aparte de los menores que son prevenibles, pero la mayoría adultos mayores. Diagnóstico tardío, porque llegamos tarde al primer mes. Cuando nosotros hacemos las visitas domiciliarias, muchas veces está el abuelo acostado en la cama y toman natural que esté con tos y expectorando al costado de la cama, con un papel de diario, una palangana. Eso es, como decía el cartel, parar, ver y prestar atención para que podamos identificar a ese paciente y solicitarle la toma de baciloscopía antes de que llegue a una situación crítica, porque es un factor de riesgo para la transmisión y fuente de infección para los menores. Cuando nosotros analizamos el cuadro de mortalidad del año 2019, quiero que lo vean. En la línea azul son los fallecidos y las barras rojas son los que tienen asociado HIV. Menores de 19 años fueron 5.
En la edad laboral fueron 58, con casi el 44%, o 38, llegando al 40%, asociado a HIV. Esto debemos mejorar con la búsqueda y la realización de la serología de HIV a pacientes con tuberculosis. Casi la mitad de nuestros adultos en edad laboral fallecen con asociación tuberculosis-HIV, pero no está pasando lo mismo con adultos mayores. Adultos mayores, llegamos tarde, 70 pacientes fallecieron, adultos mayores de 60 años. Entonces, puntualizar que pacientes, adultos mayores con tos, secreción más de 15 días, prestar atención, porque si yo tengo un adulto mayor va a transmitir la infección y enfermedad a los menores, y en los menores graves debemos cortar la cadena de transmisión. En base a esto, lo que vamos a hacer, y las áreas operativas lo tienen identificado, y esto es una grilla de evaluación para ver variable por variable. No, si alguno tiene alguna dificultad, podemos hacer un video Zoom para que podamos completarlo. Son evaluaciones por área operativa. Yo les recuerdo que sintomático, en la primera variable, sintomático respiratorio, toda persona por más de 15 días. Podemos calcular cuánto es el esperado anual y sería el 100%. De ese esperado anual tenemos que poner cuánto esperamos en el primer semestre, que sería la mitad, y cuánto en el segundo semestre, que sería la segunda mitad. ¿Cuánto captó el área operativa? ¿Cuántos sintomáticos? ¿Por qué? Porque muchas veces son captados o diagnosticados en otras áreas operativas. ¿Y cuánto captó APS desde el primer nivel de atención? Estos captados, si los pacientes tenemos más captados en el hospital, o sea, pedido de baciloscopía desde el hospital, sería de consultorio externo. Al ser de consultorio quiere decir que el paciente ya está con tos, está con fiebre, pérdida de peso y sintomatología muy crónica. ¿Cuántos son captados por APS? Porque esto entra dentro de las evaluaciones que van a hacer a los hospitales. Cuando hablamos de diagnóstico, solo colocar el total de diagnóstico que tiene el área operativa por semestre para llegar al anual. ¿Cuántos fueron en el área operativa que me corresponde, en la cual estoy, y cuántos fueron diagnosticados en otras áreas? ¿Por qué? Porque muchas áreas operativas no están diagnosticando y lo diagnostica otra área operativa. Lo diagnostica una área operativa vecina, lo diagnostica desde Capital, y ese paciente que lo diagnosticaron en otra área operativa necesita que se le realice el control de contacto. Sí o sí necesitamos que se le realice el control de contacto, porque de un paciente hay que cortar la cadena de transmisión. Cuando hablamos de tratamiento, es el total de tratamiento que realiza el área. ¿Cuántos pacientes nuevos por semestre? Y ahí nos va a dar el total. ¿Cuánto directamente observado? ¿Cuántos autoadministrados? Y un dato fundamental es cuántos pacientes finalizaron el tratamiento, el egreso, si fueron curados, tratados, abandonos, pérdidas, seguimiento. Todas estas definiciones o capacitaciones para cada uno de los indicadores, si alguno quiere reforzar, lo podemos hacer. Yo le voy a dejar mi número de teléfono. Y el indicador fundamental que tenemos es el estudio de contactos, porque son los futuros pacientes con tuberculosis. Si yo tengo un paciente con diagnóstico de tuberculosis y no estudio los contactos, puede estar ahí el caso fuente de dónde se contagió, o va a estar el futuro paciente con tuberculosis. Entonces, el total de contactos y cuántos fueron estudiados. Los estudiados tienen que ser durante el primer mes y por lo menos al finalizar el tratamiento del caso índice. Tienen que estar estudiados porque muchas veces nos pasa que hay un paciente con diagnóstico de tuberculosis y a todos los menores de 15 años piden quimioprofilaxis, pero
Cuando preguntamos cómo está su radiografía, si se le realizó PPD, ningún niño tiene estudios. Entonces, sí o sí tienen que tener estudios los contactos para descartar enfermedad y recién iniciar quimioprofilaxis. Los adultos también tienen que tener su estudio. ¿Durante cuánto tiempo tienen que estar estudiados los contactos? Por lo menos cada 6 meses durante 2 años. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde aparecen las manifestaciones de tuberculosis cuando es el contagio en contactos íntimos. Y necesitamos que coloquen el número de quimioprofilaxis que están realizando a sus pacientes. Esto es identificar los sintomáticos, hacer el diagnóstico de tuberculosis, dar el tratamiento y el contacto. Como ustedes vieron, Salta es la provincia con más casos de tuberculosis notificados en el país, con la tasa de mortalidad más alta en el país. Yo quiero que agenden el número de teléfono por si quieren que trabajemos con algún trabajo en puntual, con algún indicador, reforzar con alguno de los sectores que sea para pérdida de seguimiento, que sea para identificar sintomáticos, los cálculos de sintomático para el área operativa, cómo hacer un tratamiento. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Creo que ahí me ven todos. Y la idea es poder reforzar en cada área operativa la parte teórica que necesiten, y eso estamos abiertos. Si tienen algún paciente problema, también poder trabajar con pacientes problemas. En cuanto al tratamiento, que son 4 drogas durante los primeros 2 meses y las 2 drogas durante los segundos 4 meses, son capacitaciones que las dimos y las reiteramos. Necesitamos mejorar estrategias que puedan identificar factores de riesgo. Cuando vamos a una casa, a un domicilio, ver el adulto mayor, que son los pacientes que más están falleciendo por tuberculosis. Entonces, tenemos que puntualizar ahí. Y si pensamos en esto, son la causa de infección de los niños, donde se presenta en forma grave. Tuvimos algunos análisis de mortalidades de niños que no estaban identificados como tuberculosis y tenían todos factores de riesgo y no habían sido estudiados para tuberculosis porque eran contacto de pacientes con tuberculosis. Entonces, dentro de las áreas operativas, queremos ir trabajando con cada una y que tengan una visión de lo que está provocando la pandemia COVID con tuberculosis, que nos dificultó el diagnóstico y nos aumentó la pérdida de seguimiento y mortalidad, que nos preparemos para esta época y contarles. Nos juntamos con el doctor Engel, que está en adultos mayores, por este aumento o registro de mortalidad en adultos mayores. Son varias betas que vamos a trabajar en la comunidad, desde los hospitales y primer nivel de atención. Vamos a trabajar con los asilos y las residencias de adultos mayores y con el PAMI. Entonces necesitamos que ustedes también identifiquen esos adultos mayores para poder cortar la cadena de transmisión y disminuir la mortalidad en la provincia de Salta, ¿sí? Apuntando sobre todo a la mortalidad en niños. Con diabetes hicimos un spot publicitario que se lo vamos a transmitir. Lo organizamos acá para empezar a pensar en tuberculosis, diabetes. Son spots cortitos de 1 minuto y generamos un spot también, como tiene mucha difusión lo del WhatsApp, Facebook y todo esto, para que podamos dar difusión a la comunidad más de 15 días, reforzando que en pandemia el COVID, una de las secuelas que deja es la tos. Entonces, si pensamos en un paciente con COVID que sigue con tos, no descartar tuberculosis. Si tiene tos por más de 15 días, solicitarle una vaciloscopía. Digamos, no nos quedemos con que tuvo COVID, es secuela de COVID, sino
pensemos en tuberculosis. Estamos en una provincia endémica con un montón de casos de tuberculosis, entonces antes de COVID o más de 15 días pensar en tuberculosis. Si tiene tos después de un COVID, pensar en tuberculosis. Siempre pensar en tuberculosis. Bueno, vamos a dejar ahí abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual o necesita alguna información puntual o quiere material. Desde el programa estamos abiertos para lo que necesiten. Muchas gracias, doctor, hasta ahora por el chat. Bueno, agradecen la disertación, lo felicitan por la presentación que ha dado, así que bueno, hasta ahora no hay preguntas en el chat, así que bueno, estamos esperando que hagan preguntas y consultas en este momento, es el momento ideal para preguntar y sacarse las dudas. Brenda, está abriendo el micrófono. Ahí está abierto el micrófono. ¿Ahí está? ¿Está abierto? Sí, pues ve. Hola, Doc, buen día. Disculpe, ¿usted podría repasar un poquito de la toma de muestras? Hablo Sí. de la POMA. Sí, de parte de los agentes sanitarios. Sí, sí. Bien. Ustedes saben que la toma, nosotros tuvimos mucha dificultad en esto de la toma de muestra cuando los agentes sanitarios procesaban muestras. Con la aparición de esta pandemia del COVID, hubieron algunas cosas que se sacaron y otras que se agregaron, como el EPP, el equipo de protección. Entonces, cuando vamos a realizar la toma de esputo, identificamos el paciente sintomático respiratorio, siempre con las medidas de bioseguridad, como lo dijo el doctor Franco. Siempre, barbijo, gafas cuando vamos a un domicilio. Siempre mantenemos una distancia con los pacientes. El que toma la muestra es el paciente y lo tiene que hacer no dentro del domicilio en lo posible, sino en un lugar ventilado. Entonces, son dos muestras. Una en el momento que nosotros identificamos para no perder el paciente, ¿sí? Es la primera muestra, la espontánea, en el momento. Entonces lo que hacemos es, nosotros anotamos y registramos todo en el papel y en el frasco, ponemos, lo rotulamos, nombre, apellido, fecha, primera muestra, nombre del paciente, para no manipular a posterior después que junte la muestra. Sabemos que ese frasquito lo identificamos con el pedido de baciloscopía y el pedido de baciloscopía lo puede hacer el agente sanitario, el enfermero, el administrativo. La recepción de esa muestra con el pedido está en el laboratorio por cualquier integrante del equipo de salud. ¿Sí? Entonces, nosotros con todas las medidas de bioseguridad, lo que vamos a hacer es tener una bolsa en lo posible de nylon, entonces le entregamos el frasco al paciente toma la muestra, le explicamos cómo tomar la muestra, donde tiene que estar en un lugar aereado, nosotros estar alejados y no estar nadie de la familia cerca. Cuando sale, por ejemplo, al patio, le explicamos previamente que tome aire, contenga el aire, contenga la respiración y genere una expulsión en forma brusca o en forma repentina para que pueda sacar la secreción. Él cierra el frasquito, lo podemos rociar con alcohol y ponerlo en la bolsa de polietileno o de nylon. Cerramos y esa bolsita la ponemos en una caja o en un tupper cerrado. Lo que vamos a hacer con eso es solo el traslado hasta el laboratorio. El laboratorio es el que se encarga de hacer la decontaminación y el procesamiento de esa baciloscopía. Los laboratorios ya tienen el asesoramiento cómo hacer el procesamiento y las medidas de protección. Los EPP, barbijo, lentes, guante y la bolsa, eso tienen que estar para que podamos recibir la muestra y no tengamos riesgo. Estas medidas se vienen tomando en todo el país y hasta ahora no tuvimos ningún registro de contagio por toma ni procesamiento de muestra en ninguna de las áreas operativas en Salta. De lo que va de pandemia cuando empezamos con todo esto.
Lo que es procesamiento, donde hacían la extensión y la coloración los agentes sanitarios, eso ya no lo están haciendo ni lo van a hacer. Por lo menos hasta que no pase la pandemia o haya otras disposiciones, pero por ahora no, eso solo está limitado para el laboratorio. Sí queremos que desde el primer nivel se identifiquen los pacientes, vayan con el frasquito y vayan con su barbijo, sus gafas, sus medidas de protección. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Apolinario Sarabia. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Con respecto al rotulado de los frascos, Sí. Nosotros en realidad, como toda el área, yo creo, habíamos parado en esto, pero en un momento, por ejemplo, rotular el frasco y después rociarlo con alcohol, es como que se diluye o se borra esa información, así que habíamos puesto ese informe, ese rótulo sobre la bolsa, afuera. Está perfecto, está bien. La idea es que esté rotulado. Muchas veces rociado es o un poquito dentro de la bolsa, tiene que estar toda húmeda, sino un rociado nada más para recibir el recipiente y por ahí no directamente sobre el recipiente o donde esté escrito el rótulo. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Doc, de la Poma. ¿Cómo le va? El material se lo pasamos después a Materna Infancia y los videos de los spots que ya los tenemos prácticamente, al de tuberculosis en general, que es para la comunidad y podamos darle difusión, y el de tuberculosis diabetes también, así lo subimos, lo podemos subir a través, creo que estaban los videos en YouTube, lo van a subir a través del canal de YouTube. Sí, exactamente, al final de la presentación de toda la capacitación por campaña de invierno, vamos a tener disponibles todas las presentaciones en Power de los distintos programas y direcciones y vamos a enviarlos si se requiere por correo. Pero si no, ustedes los tienen disponibles, como recién escribían acá la licenciada Bernardita y el decía el doctor, por el canal de YouTube, se están grabando desde el primer día, ustedes lo buscan como capacitación, campaña de invierno, materno-infancia, y están grabados todas las presentaciones desde el primer día y hasta el día de mañana, que es el último día, que es la dirección de enfermería. Bien, si quieren hacer alguna otra pregunta puntual de cada área. No sé si había alguna en el chat, Cari, si vos la seguías. Sí, estuve siguiendo, estoy leyendo, hasta ahora son, bueno, felicitaciones hasta el Hospital Oñatibia. Gracias, excelente exposición, te agradecen por la presentación, así que tenés 177 participantes, así que bastante personas estuvieron conectadas y escucharon la disertación, doctora, así que bueno, esperamos si querés 5 minutos o por si hay alguna pregunta, y es muy importante, quiero recalcar lo que el doctor decía, sobre todo que el seguimiento de estos pacientes con tuberculosis durante 2 años. ¿Y por qué? Porque nosotros tuvimos analizando, junto con el programa de tuberculosis, mortalidades infantiles de niños que fallecieron, que no tenían el diagnóstico de tuberculosis, ya que en pediatría es muy incierto, es muy difícil, pero es un diagnóstico que debe tratar de no dejarlo de lado en el momento de seguir un niño, sobre todo ese niño con bajo peso, con mala progresión de peso, ese niño que no mejora en las visitas diarias y cotidianas.
Así que bueno, eso sobre todo tenerlo en cuenta. Buenos días, desde Cafayate. Una consulta. Estamos todos en plena pandemia y generalmente cuando se presenta un paciente con cuadro respiratorio, sospechamos siempre de COVID. ¿Cómo yo diferenciar de que es un paciente con una posible TBC? Perfecto. Una de las principales características es que el paciente con síntomas de tuberculosis es un paciente que viene con síntomas de más de 15 días. El principal síntoma es la tos más de 15 días. Un paciente con COVID tiene tos, pero se presenta en forma aguda, dificultad respiratoria, fiebre, pero es en pocos días. Uno, cuando realiza la anamnesis y empieza a preguntar e indagar, empieza a identificar que estos síntomas vienen de un tiempo prolongado hacia atrás. De toda forma, si tenemos un paciente donde tengamos muchas dudas, por ejemplo, tiene síntomas agudos, pero también me refiere que tiene una tos crónica, se tiene que pedir su PCR para COVID y se pide su vaciloscopía. No nos quedemos solo con el paciente tiene síntomas de COVID y pedir un hisopado, sino pedirle una muestra de esputo y buscar el paciente con TB. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga COVID o con TB se puede asociar COVID. Como habíamos dicho, esta asociación de tuberculosis con COVID triplica la letalidad, triplica la muerte del paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si el paciente tiene síntomas crónicos de una tos y nos refiere a un proceso agudo sobreasociado, tenemos dudas, no hay que dudar en pedir una vaciloscopía también a ese paciente, ¿sí? Tenía síntomas agudos, fiebre, se presentó todo agudo, pero también nos refiere, está el abuelo con tos, hay otro con tos hace mucho tiempo. Pensar en tuberculosis por nuestra epidemiología provincial, por el número de casos que tenemos. Es lo que estamos, y vamos a trabajar con adultos mayores, porque dentro de los adultos mayores, cuando están con el proceso agudo, no se está pensando en tuberculosis y esta asociación aumenta la mortalidad de los pacientes. Muchas gracias, doctor. Muy clara su explicación. Muchas gracias. Decía que se convoca todo el hospital a vacunarse. Doctor, buen día. De San Antonio de los Cobres, la doctora Colque. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Los principales efectos colaterales del tratamiento de TBC. Pregunto porque tengo un paciente de 20 años que refiere una incrementada caída de cabello y no sé si relacionarlo con alguno de las pastillas. Dentro de las reacciones adversas tenemos reacciones adversas leves y graves. Con caída del cabello no tuvimos ningún registro en los años que llevamos acá. De las graves, que son de las que nos tenemos que preocupar, son de las que provocan lesiones en el hígado, como las hepatitis, el aumento de las enzimas y la bilirrubina, ¿sí? De ahí tenemos ototoxicidad y llegar hasta un DRES, una reacción adversa grave. Dentro de las leves, como caída del pelo, no tengo registro si alguna de las drogas ha provocado eso. Que nosotros hayamos tenido algún registro, no. De todas formas, ante la sospecha de una reacción adversa, así sea muy leve como el aumento de caída del cabello, hay una hoja doc que la podemos llenar, que son de RAFAS, nosotros la llenamos y la mandamos, o la pueden subir a través de la ADMAT, creo que no tienen buena señal en San Antonio de los Cobres, la podemos mandar y lo que hacemos es hacer evaluar el lote o presentaciones en otras provincias. Con todas las RAFAS, hacemos las presentaciones en el ADMAT de las reacciones adversas para análisis. De las manifestaciones que suponemos, acá en Salta no hemos tenido como síntoma, digamos, de reacción adversa la caída del cabello. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta.
En la presentación se nos aconsejaba que pacientes con tuberculosis también le estudiemos HIV. Sí. Ahora, al revés, también un paciente con HIV, también estudiamos tuberculosis, y a pesar de que no tenga tos, y cómo hago el VAR en ese caso. Sí, siempre. Todo paciente con HIV y de reciente diagnóstico se debe sospechar tuberculosis. Siempre, a todo paciente. Todo paciente que inicia con HIV, el médico le tiene que pedir radiografía, PPD, se le piden ciertos estudios para descartar tuberculosis. Está muy bien lo que dice. Hay algunos indicadores internacionales donde sugieren iniciar hasta quimioprofilaxis en los pacientes HIV de reciente diagnóstico que se diagnostica HIV, iniciarle quimioprofilaxis. Pero desde la provincia lo que estamos haciendo es estudiarlo al paciente para descartar enfermedad, siempre con las inmunosupresoras. Esto es, pensar cuando es un paciente HIV, pensar en tuberculosis. Pensar en un paciente con diabético, por más que esté con sobrepeso o tenga dislipidemia o pensar en diabetes, también sospechar tuberculosis. La diabetes es una enfermedad inmunosupresora, entonces, diabetes, sospechar tuberculosis. HIV, sospechar tuberculosis. Todas las inmunosupresoras, sospechar tuberculosis. Hay algunas enfermedades reumáticas que también necesitan terapia inmunosupresora. Los médicos reumatólogos indican PPD para ver si inician quimioprofilaxis. Todas las inmunosupresoras, siempre pensar en tuberculosis. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Castillo. Sí, María Julia. La verdad que la escuchaba la doctora anteriormente sobre la caída del pelo de una persona, y en continuación nomás ella siguió sobre el tema de HIV. Y la verdad, yo lo entendí de este modo, que tendría una persona con un tratamiento de tuberculosis al que se le está cayendo el pelo. Podríamos sospechar que también podría ser un HIV, y una de las características o eventos adversos serían las caídas del pelo en personas con HIV. Entonces, es una cosa lleva a la otra, vamos de HIV a TBC, a diabetes, a su vez volvemos de diabetes a TBC, de TBC a HIV, todo está relacionado, que pueden estar todas las tres cosas juntas o dos. Entonces, por ahí podríamos ponerle un poquito, o sea, encendernos la alarma que puede estar pasando esas cosas. Nosotros, como locales, nuestros casos de tuberculosis han sido predominantemente en personas con consumo crónico de alcohol, por ejemplo. Y eso ha cambiado en nuestra sociedad o en nuestra comunidad. Antes el consumo de alcohol era solo consumo de alcohol, que no es menor, pero estaba limitado al consumo de alcohol. Hoy en día, en nuestra comunidad, el consumo de alcohol es una práctica, si bien se podría decir social, porque hacen grupos de consumo permanentes, crónicos, y se ha dado como normal en esos grupos las prácticas de sexo en diferentes géneros. No, es como más completo la diversión, si se quiere decir. Entonces, en ese caso, hemos tenido en esos grupos alcohólicos, TBC y HIV. Bueno,
como puntual, lo que me gustaría transmitirle es que Salta es una provincia endémica en tuberculosis, entonces, pero también tenemos otras patologías, siempre pensar en hormonal, en HIV, en diabetes, siempre asociarlo con otras y no quedarnos con tuberculosis. Una identificación de drogas con caída del pelo, desde patologías como hormonales, también la ISO o el etambutol pueden estar asociados, pero siempre hay que identificarlo con el ANMAT, siempre registro como de RAFAS, ¿sí? Cualquier reacción adversa que ustedes tengan. Y cuando tengamos pacientes que estén con múltiples factores sociales, sean alcoholismo, adicciones, edad, adolescencia, sepamos que tenemos que trabajar en equipo, no trabajar solos porque nos quedamos como cortos. Entonces, siempre involucrar al agente sanitario, al enfermero, al médico, al epidemiólogo, al gerente, y tenemos otros recursos porque son muchos los programas con los que podemos unirnos para trabajar en conjunto para recuperar pacientes. No, estoy en el Zoom. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Lindo nomás? Me alegra muchísimo. Hay una consulta desde el hospital de Urundel. Dice así: doctor, después de concluir el tratamiento de una persona positiva a los contactos de la casa, ¿cada cuánto debemos levantar muestras? Puedo concluir el tratamiento. Vuelvo a leer. Tenemos un paciente, finaliza el tratamiento. Lo que tenemos que hacer es siempre buscar sintomáticos respiratorios. Si apareció el sintomático respiratorio, juntamos muestra cuando apareció el sintomático respiratorio. Ahora, terminamos el tratamiento del paciente. Lo que vamos a hacer, cada 6 meses, vamos a hacerle un control a los contactos, un control clínico. Si aparecieron síntomas, durante 2 años, pero siempre le vamos a dar los signos de alarma. No es que a los 6 meses lo vamos a controlar y nos olvidamos del paciente, sino darle los signos de alarma. Si aparece tos, pérdida de peso en alguno de los contactos, que consulte. Pero nosotros tenemos que seguir buscando los sintomáticos respiratorios durante 2 años en los contactos, ¿sí? Porque muchas veces, si no tienen síntomas, no vamos a poder pedir muestras en los pacientes. Bien, gracias. Hay otra pregunta del área operativa 28. ¿Es normal que el tratamiento para tuberculosis en menores le cause muchos vómitos? No es de lo más frecuente en los niños. Los niños en realidad son los que mejor toleran el tratamiento. Más con estos medicamentos dispersables, espero que lo podamos seguir teniendo, digamos, porque nos facilita la toma de los niños, de la medicación, pero no es lo más frecuente. Sí puede haber, obvio, sí puede haber vómitos, porque no es una, sino son 4 drogas asociadas, 3 en el mejor de los casos, sino 4, entonces sí puede tener trastornos digestivos. Y esto tenemos que ir con algún protector gástrico, o podemos dividirle la medicación o asociarlo con la ingesta o antes o después de la ingesta, buscando el momento ideal, ir rotándolo para que no tenga tantos síntomas gástricos. En términos generales, los niños son los que menos presentan reacciones adversas, ni leves como vómitos o trastornos digestivos, pero si se presentan es buscar una variable en los tiempos, digamos, de darle, en fracciones o con los alimentos. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más del público? Sí, doctora. Usted hablaba sobre, o alguien, sobre los vómitos en los niños con la medicación. Sería importante también contemplar la parte de nutrición, porque todos sabemos que estos medicamentos son las 4 drogas bastante importantes, y el alto consumo de comida chatarra, que por ahí eso hace que el niño no tolere muy bien, el niño o el adulto
en estos casos. Sabemos que los que son todos los chisitos, papas fritas, todas esas cosas que podrían estar causando eso, entonces ahí podría intervenir también la parte de nutrición, ¿verdad? Les cuento algo rápidamente, María Julia. En las áreas operativas resulta dificultoso por ahí conseguir un turno para un paciente con tuberculosis. Esto es, tengo que conseguir para tal médico, para el otro médico que ahora no lo va a ver porque no viene. Una de las formas, si ustedes quieren, se hizo un proyecto que se presentó en Rosario Lerma y anduvo muy bien, y es determinar un día para que se estudien los pacientes con tuberculosis. Tienen a libre demanda y se los va anotando. En un lugar externo se estudian pacientes con tuberculosis y los contactos. En el día que van a atenderse, y ustedes saben que en las áreas operativas no es que tengan, salvo excepciones, muchos pacientes con tuberculosis. Entonces, al determinar un día para los pacientes, el paciente hace un circuito donde puede pasar por psicología si tienen, por la adherencia al tratamiento, para que tengan la aceptación de la enfermedad y los familiares también, que es un problema, nutrición, y hacer un circuito para el control de contactos. Entonces, con un día ya está estipulado que los pacientes hacen control ese día y se pueden organizar y hasta darle turno a cada uno de los pacientes para que consulten. Esos días se pueden hacer visitas y tomando un día, porque sé la dificultad que es cuando encuentran un paciente y no tienen turno para conseguirle para ese paciente. Entonces, tomando como protocolo un día, establecer un día, un horario para pacientes con TB, se puede organizar para que hagan un circuito de psicólogo, trabajadora social, nutricionista, el equipo médico, estudios complementarios, y hasta se puede organizar con el laboratorio y rayos para hacerle los controles. En Rosario Lerma nosotros lo hacíamos los jueves y sabíamos que teníamos a disposición y nos organizamos, y en un día solucionábamos los pacientes, que no eran pocos. En Rosario teníamos unos 15, sin contar los contactos promedio, 15 pacientes anuales. Y ese día nos organizamos y con una vez semanal anduvimos muy bien con el control de los pacientes. Son opciones, si quieren que les pase el proyecto como nos habíamos organizado, se los paso también, no hay ningún problema. Bien, hay una consulta. ¿Es segura la prueba de VAR? La prueba de VAR es la más económica, sencilla y específica. Cuando el baciloscopista mira el bacilo, está confirmando el diagnóstico, digamos. No es que haya falsos positivos. Encontraron, y todas las muestras positivas llegan a la red de laboratorio donde lo vuelven a confirmar al positivo. Y hay una confiabilidad casi del 100% acá en Salta, con todos los baciloscopistas. Eso es un control de calidad que hace el CONI y el Malbram a todos los laboratorios de acá de Salta. Se piden las muestras positivas al azar y se corroboran. Son muy específicas. En cuanto a sensibilidad, el cultivo es más sensible porque se pueden aislar de líquidos o muestras paubacilares, quiere decir cuando tiene pocos bacilos, como el líquido, el lavado gástrico en los niños o el líquido pleural. Pero si es una buena muestra, la baciloscopía, si es una buena técnica, es de las mejores técnicas, más económicas, baratas, rápidas, y por lo menos en un 80% se confirma el diagnóstico en los pacientes con TB pulmonar. Bien, gracias, Doc. Te hago una consulta desde el punto de vista de pediatría. A los niños que no pueden toser todavía de acuerdo a su desarrollo madurativo, ¿cuál sería el método eficaz, digamos, para determinar las muestras para hacer justamente el VAR? ¿Qué es lo que se debe hacer sí o sí en las áreas para poder encontrar al bacilo? Tenemos un niño y de las situaciones complicadas. Nos juntamos con los referentes de la Sociedad de Pediatría para generar algunas guías que por ahí son dificultosas y difíciles de interpretar. Entonces, tratamos de dar orientación de cómo hacer el diagnóstico en un niño. Si yo tengo un niño con síntomas respiratorios, bronquitis a repetición, sibilante, pérdida de peso,
una de las principales acciones que tengo que tener es buscar epidemiología, y esto es sospechar que ese niño se contagió de un adulto. Entonces, buscar el sintomático respiratorio y no dejar de preguntar si hay alguien con tos en la casa y buscar ese sintomático respiratorio. Si yo tengo un sintomático respiratorio o un antecedente de tuberculosis en la familia, ya tengo que sospechar que ese niño tiene una alta probabilidad de tener tuberculosis. Y no se me va a escapar. De las muestras que se pueden hacer es el lavado gástrico. El lavado gástrico, cuando se toma, hay que ponerle una pizquita de bicarbonato, pero tiene que ser rápidamente procesada la muestra porque va a cultivo. De las áreas que están próximas a la capital se pueden hacer, de las que están lejos no tanto, pero sí hay otro cultivo que es el cudo que se está haciendo en Orán y en Embarcación. Siempre con la posibilidad de tomar el lavado gástrico, una muestra de lavado gástrico, está muy bueno que se cultive el paciente y siempre buscar la oportunidad de encontrar el bacilo. Si tenemos el GINESPER, eso podría mejorar el diagnóstico en tiempo, en sensibilidad y especificidad en cuanto a los diagnósticos de pediatría. Pero lo que siempre tratamos de recordar a las áreas operativas es: tengo niños con problemas respiratorios, siempre hace bronquitis, siempre hace broncoespasmo, es un BOR, entonces ese niño se detiene en el peso, en el crecimiento, buscar sintomáticos respiratorios en los adultos, en los convivientes. La epidemiología es fundamental pensar en tuberculosis. Estoy seguro, y más en época invernal, van a aparecer los niños con síntomas respiratorios. Pensar en los adultos, tomarle la muestra a los adultos. Todo niño con diagnóstico de tuberculosis se contagió de un adulto. Entonces puntualicemos los contactos. Fundamental estrategia, contactos, buscar de dónde se puede contagiar ese niño. Y cuando tengan niños con dificultad, con problemas, o quieran hacer PPD o capacitaciones con PPD, se comunican con el programa y vemos la forma de capacitación para hacer PPD en niños por su colocación y lectura, y si no, las consultas abiertas para cualquier consulta de pediatría o adultos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar como finalizada la reunión de hoy. Quisiera agradecer a todos los que permanecieron hasta este momento, a todo el personal de atención primaria de la salud, los jefes de APS, gerentes sanitarios, sobre todo al doctor Franco y al doctor Juan Pablo Castillo, que de su tiempo dieron como para darnos un poquito más de conocimiento. Muchas gracias a todos. Y mañana estamos en el mismo horario con la dirección de enfermería. Y bueno, los powers se van a compartir al finalizar la campaña de invierno, y si no, en el canal de YouTube también lo pueden encontrar, están las grabaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, saludos a todos. Saludos. Buena jornada.